¿Qué son las esperanzas? ¿O qué es la esperanza? Es una fe futura. ¿Qué son las promesas? Algo que tú esperas y que tienes la plena seguridad que se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Cuando tú haces promesas, la gente que espera de esas promesas que tú dijiste, espera que tú las cumplas. Porque cuando alguien promete algo y no lo cumple, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes por aquellas personas que te han prometido algo y nunca ha llegado? ¿Cómo te sientes? ¿Decepcionado? ¿Defraudado? ¿Te sientes lastimado? Porque justamente nos llegó esa promesa. Pero con Dios es completamente distinto. En esa parte creemos en todas las promesas que hay en el Antiguo Testamento. Hay muchas promesas que ya se cumplieron, hay muchas promesas que se siguen cumpliendo y hay muchas promesas que se cumplirán. En el Nuevo Testamento también es lo mismo. Hay promesas que están cumpliéndose día con día, hay promesas que ya se cumplieron y hay promesas que van a cumplirse. ¿Y por qué tengo la plena seguridad? Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Y vemos en un texto bíblico de Hebreos, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces, cuando Dios hace una promesa, Dios la va a cumplir. Y en esa parte yo quiero hoy tocar tu fe futura, tu esperanza, que tú le creas a Dios. Hay requisitos, ¿cierto? Hay requisitos porque hay promesas en las cuales Dios son promesas incondicionales, que no le importa si creen o no creen en Él. A Dios no le importa si lo obedecen o no lo obedecen. Fue una promesa incondicional. Él dijo que ya nomás iba a haber un diluvio y que iba a destruirse la tierra con otro diluvio. Y Él puso una señal. Y esa señal nosotros la conocemos en el cielo, que se llama arcoíris. Cada vez que tú ves el arcoíris es un recordatorio donde Dios dijo que no iba más nunca a haber un diluvio para destruir toda la tierra como en los tiempos de Noé. ¿Quién lo cree? Pero hay promesas que son condicionales. Tiene que haber una condición para que se den. Y sí creo que tienes que conocer cuáles son aquellas promesas que se van a cumplir en tu vida siempre y cuando cubramos la condición de la que Él manda. Porque acordémonos que Dios es un Dios soberano. Y como Dios soberano, Él decide, Él manda, Él ordena. Y todos debemos de obedecerle. Obvio, estoy hablando de la gente que cree en Él. La gente que hoy cree plenamente en Él y que está convencida que Él es Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios que habla la Biblia, a ese Dios yo me refiero. Y es muy importante conocerlo a Él y conocer sus promesas. Porque si tú crees en Él, seguramente sus promesas hoy están para ti. Pero hay requisitos. Y requisitos que debemos de cumplir. Vamos a ver un pasaje donde habla justamente de las promesas. Quiero que vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1,
versículo 20. Dice lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Se dan cuenta que él lleva acento en la E? ¿Se dan cuenta que él está en minúscula cuando debería ser una E mayúscula y es un nombre completo? El sí, el amén es justamente él. ¿Quién? Dios. Y todo lo que Dios promete está en él. Él decide sí y decide el amén, que así sea, que así se haga. En hebreo, amén significa que así sea, que así se haga. Es lo que significa. Hay otro pasaje que me gustaría que viéramos, pero lo voy a pedir a mi hermano, el ingeniero de video, que ponga el versículo acá para que todos lo vean. Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19. Quiero que todos vengan acá, porfa, véanlo acá. Y este versículo tendría que estar subrayado en tu Biblia. Este versículo tendría que estar subrayado y entendido en tu corazón. Y dice este versículo, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Quién cree que Dios cumple sus promesas? Que Él cumple todas sus promesas y no deja ninguna sin cumplirse. Tú tienes que vivir justamente bajo este precepto, bajo este conocimiento, bajo esta doctrina. Dios es un Dios de verdad y no de mentira. Dios no es de contentillo, hoy sí te voy a hacer, mañana no. No, Dios te digo que te va a cumplir y Dios lo cumple. Pero hay otro versículo y hay otro pasaje que es para los hombres. Y aquí es donde tienes también que meditar. Ahora pon por favor Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, por favor. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés, un libro que escribió Salomón en su decadencia. Proverbios lo escribió Salomón cuando estaba en la mejor plenitud de su vida. Y dice aquí en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Y aquí todos deberíamos sentirnos contentos, felices, bien, porque todo lo que tú prometes lo cumples. Todo lo que tú dices que vas a hacer, lo haces. Todo lo que dices que no vas a hacer, no lo haces porque tú lo dijiste. Tú dijiste que si ibas a pagar, lo pagas. Tú dijiste que si ibas a llegar a esa hora, llegas. Tú dijiste que no ibas a fallar y lo haces. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios, por esa sencilla razón. Los hijos de Dios no fallamos, no somos de los que no cumplen sus promesas, no son de los que empiezan algo y no lo terminan. Pero obvio necesitamos del poder, de la fuerza de Dios en nuestra vida. Si no, nadie podría hacerlo. Hoy puedo decirle: soy fiel a Dios a través del poder de Él, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, porque Él me da la fuerza, me da el poder para cumplirlo. Hoy me puedo comprometer en mi trabajo, en mi escuela, y hacer las cosas bien, porque tengo la responsabilidad de poner su nombre en alto y tengo que hacer las cosas bien, no a medias. Y si vas a hacer algo, dalo todo, no a medias. Pero dice la otra parte del versículo 5, dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas.
Entonces ten mucho cuidado con prometer cosas que desde un principio sabes que no vas a cumplir. Hay mucha gente que promete cosas que sabe muy bien que no va a cumplir. Y quedas mal, quedas como mentiroso. Y eso no está bien. No está bien porque al final la gente está viendo o queriendo ver a Cristo a través de ti. Y te va a preguntar, oye, ¿Cristo es mentiroso? ¿Cristo no cumple sus promesas? Porque si tú te dices cristiano y eres un seguidor de Él, ¿por qué tú sí eres mentiroso y por qué tú no cumples? Cuidado con que alguien te pueda señalar eso. Porque lejos de acercarlo a Dios, lo único que va a hacer es alejarlo. Y si Dios nos llamó para que evangelicemos y acerquemos a los corazones no alcanzados a sus pies, tiene que ser a través de, no solamente la palabra. Esa palabra tiene que vivirse. Y tiene que ver esa persona que en mí hay un cambio. No solamente hay predicación, sino hay una vivencia. Y así entenderemos muchas cosas en nuestra vida. Ahora bien, ¿qué es la experiencia de fe? ¿Qué es la experiencia de fe? Por favor, vamos a ver, ponme acá Hebreos 11:1. Hoy vamos a ver un poco, para que no se me distraigan, pero que sí lean lo que vamos a poner acá. Hebreos 11:1. Seguramente es un versículo subrayado en tu Biblia y ya te lo sabes de memoria. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es certeza? ¿Qué es certeza? ¿Qué significa la palabra certeza? Tengo convicción, estoy seguro. Tengo la certeza, tengo la plena seguridad. ¿De qué? De lo que espero. ¿En quién? En Dios. En Cristo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y la convicción, nuevamente la seguridad de lo que no se ve. ¿Tú ves las promesas? Muchas de ellas todavía no se cumplen, pero tengo la firme convicción, la firme promesa de parte de Él que se van a cumplir. Y eso es mi motor. Dice que un día Él vendrá por mí. Dice en su palabra que Él está haciendo un lugar para mí, que está haciendo una morada para mí. Y si Él lo dijo, Él lo está por cumplirse. Quiero que aquí vayamos a ver varias promesas donde están puestas en su palabra y que muchas veces solamente las anotamos o las subrayamos sin meditarlas ni creerlas. Si yo no creo en Dios, es imposible que las promesas de Dios se cumplan en mi vida, porque es fundamental la fe en Él, porque sin fe es imposible que las promesas de Dios se cumplan. Sin fe es imposible que las promesas de Dios se cumplan. ¿Por qué? Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. Si tú no crees en ese pasaje, no vas a poder recibir entonces promesas. A veces mucha gente subraya y manda versículos como si fueran muletas. Ay, te mando este versículo porque siento como que estás cansado, como que estás triste, como que perdiste a alguien, es importante. Y así no es. La palabra no la puedes menospreciar porque es Dios mismo. La palabra es Dios mismo. Y Dios no es ninguna muleta, no es una silla de ruedas, no es un medicamento. Dios es Dios. Y como Dios, Él determinó cómo tenemos que seguirlo, amarlo, adorarlo, creyendo en Él. Yo te invito para que esta mañana reflexionemos cómo está mi fe y que realmente mis acciones, mis palabras, mis pensamientos lo glorifiquen a Él. A través de muchas situaciones en mi vida, en mi escuela, en mi casa, con mi familia, en mi trabajo. Hay muchas formas de mostrar si Dios está o no está en mi vida. Por las obras. Aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es lo que dice la palabra. Pero quiero nombrar algunos pasajes
que Dios dijo, dice uno de los pasajes, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. Y si lo dijo Dios, ¿por qué no lo crees? ¿Por qué estás con ese miedo, con ese temor de que te van a correr, o que se va a acabar el trabajo, o que no te va a alcanzar el dinero, o que no te va a alcanzar aquello o el otro? ¿Por qué no le crees a Dios? Pero hay requisitos. Hay requisitos. Si tú no crees en Él, no puede llegar este pasaje para salvarte o para darte sostenimiento en tu vida. Pero si Dios dijo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. No cuando tenga ganas del Señor, no cuando Él esté en la intención de ayudarme. Dice aquí que siempre, siempre me va a ayudar y que siempre me va a sustentar. Y es una promesa y sé que Él lo va a cumplir y que lo está cumpliendo. Y que lo está cumpliendo. Hay varios pasajes que me hablan justamente de varias promesas que ya Dios puso en la palabra. Sería imposible hablar de todas las promesas, pero tomé algunas que yo creo que son importantes recordártelas. Y una de las promesas que Cristo hizo, o que Dios hizo a través de su Hijo, fue darnos vida eterna. Darnos vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que hoy los que creemos en Cristo somos inmortales. Lo que va a morir es el cuerpo, pero mi espíritu y mi alma se van a morar directamente al paraíso con Él. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Pues tienes que vivir. Te tienes que tomar de esas promesas de Dios y hacerlas tuyas y vivirlas y llevarlas por obra a tu vida. Dice, vamos aquí a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. A ver qué les parece esta promesa de Dios a través de su Hijo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Dice aquí, versículo 28, Juan capítulo 10, versículo 28, dice así, y yo les doy, ¿qué dice ahí? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién lo cree? Este versículo no solamente es para cuando tú estás bien bendecido, que hay mucha bonanza en tu vida. Cuando alguien te llamó de un trabajo y te dio un trabajo nuevo, un puesto diferente, sueldo diferente. Cuando acabas de estrenar tu casa, o cuando estás por irte de viaje, o cuando llegaste de viaje y te fue súper bien. Es muy fácil hablar de Dios cuando tú estás bien. Pero también tienes que hablar de Dios cuando las cosas no están bien. Y aquí la pregunta que yo haría a la iglesia, ¿a qué voz tú escuchas? Cuando tú estás en crisis, cuando estás en tristeza, cuando estás deprimido, cuando estás hoy frustrado y con mucha ansiedad, ¿en quién piensas o en qué piensas? ¿En vida o en muerte? ¿Saben cuántos jóvenes hoy están muertos en vida? Porque están llenos de ansiedad, están llenos de depresión. Y los ves que están hundidos en las drogas, en el alcohol, en el cigarro, en el sexo ilícito. Están así, completamente anclados, esclavizados. Y tú los ves su forma, ves su fisonomía, ves su aspecto. Y hay una gran diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Su aspecto, su forma de hablar, su forma de mirar, sus proyectos, sus planes, sus objetivos. La gente que está con Dios tiene vida y tiene vida en abundancia y quiere hacer cosas y quiere quitarse de cosas. Pero la gente que no tiene a Cristo hace todo lo contrario.
reflejando oscuridad. Pero aquí dice lo más importante, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, ¿qué es nadie? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Pastor, ¿cuál es la condición para que esto aplique en mi vida? Muy fácil, lo dice en el versículo 27 y debe estar subrayado, dice ahí, mis ovejas, está hablando Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Las que no son y ovejas de Cristo no oyen, no escuchan. Y dice lo siguiente, y yo las conozco. No solamente es aprender a escuchar la voz de Dios, sino también de conocer de Dios. Y dice lo siguiente, y me siguen, me reflejan. Ahora sí se están pareciendo a mí. Ahora sí se están reflejando en mí, o yo me puedo reflejar en ellos. Si tú quieres que se cumpla el versículo 28 y 29, tienes que cumplir el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Jesús promete y afirma que aquellas ovejas que le conocen y que le siguen le dan vida eterna. Hoy Jesús te pregunta, ¿eres mi oveja? Hoy Jesús te pregunta, ¿eres mi oveja? ¿Qué le vas a contestar? ¿Qué le contestarías? Ve. Entonces eres mi oveja. ¿Me escuchas? Hoy Jesús te dice, ¿me escuchas? ¿O hace cuánto dejaste de escucharme? ¿Me sigues? ¿O hace cuánto dejaste de seguirme? Hay que poner atención hoy. Hoy no les permito que se duerman. Hoy esté atento a lo que Dios quiere decirte hoy, porque tienes una gran promesa de parte de Dios, tienes una esperanza de parte de Dios. El que ella te da vida eterna y que nada te va a separar de Él, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni nada que haya sido creado por Él te va a separar de su amor. Eso lo debes de creer. Y lo tienes que creer aquí en tu corazón. Aquí Dios está diciendo, tienes la protección divina, mi protección. Porque nada me va a separar de ti, nada. Y qué confianza es cuando tú puedes decirle, gracias por estar en mi vida. En los momentos más de crisis, sé que estás aquí, Señor, gracias. Gracias porque te siento, gracias porque te escucho. Y gracias porque puedo ver justamente tus pisadas. Ni los temores, ni la incertidumbre, ni la pereza, ni el miedo, ni la ansiedad tienen que estar hoy en tu vida. Porque Cristo está en ella. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién lo cree? Otra promesa que me gustó mucho escuchar y leer fue, yo ya te perdoné. Ya perdoné todos tus pecados. ¿Quién lo dijo? El único juez supremo que puede juzgar en mi vida. Él me dijo, vete y no peques más. Y por más que intento decirle, pero yo hice aquello, hice lo otro, no fui buen padre, no fui buen esposo, no he sido buen hombre, he lastimado. Y él dice, ya te perdoné, porque te amo. Sígueme y no peques más. Es una gran diferencia hoy en día, amados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Y ahí lo dice claramente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él ya lo dijo. Él ya te lo dijo.
Y Él ya lo hizo para demostrarte que a través de la muerte en la cruz, Él ya te perdonó y dio su vida. ¿Lo crees? El pecado afecta obviamente nuestra vida. Y el pecado está en tu vida y está en la mía. Pero no está activo. ¿Quién lo cree? Hoy el pecado que está en ti y en mí no está activo. Porque está activo el Espíritu Santo. Porque está activa su palabra. Porque está activa su santidad. Porque está activa la obediencia. Porque está activo el compromiso. Y eso hace que el pecado esté ahí, permanezca ahí en lo que estoy aquí en esta tierra, pero no está activo. Nunca le des el on al pecado. Déjalo que esté desactivado. Y ponte en modo en Cristo. Modo en obediencia. Modo en compromiso. Modo en fe. Hoy tú sabes que la única forma de restaurar mi relación con Dios es confesando mis pecados y teniendo un arrepentimiento genuino, verdadero. Un arrepentimiento donde sé que no voy a seguir pecando, no voy a seguir practicando el pecado. Yo sé que el diablo no duerme, el diablo está como león rugiente esperando en qué momento devorarme, lastimarme, engañarme. Yo sé que está ahí, está alrededor mío, como león rugiente, y está alrededor tuyo, como león rugiente. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Velad y orad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, está esperando en qué momento devorarte. El león, perdón, el que se dice ser león y no lo es un imitador. Muchas veces engaña tu corazón, engaña tu mente. No se lo permitas, no le creas. Yo le creo a quien tiene la victoria. Yo le creo a aquel que fue triunfante en la cruz. Y yo le creo al que está sentado a la derecha del Padre. Yo a Él creo y en Él espero y en Él justamente estoy, mi vida vinculada a Él. Pero ¿qué otra promesa, aparte de la vida eterna y de perdonar tus pecados, hoy confías? ¿En qué promesa más Cristo hizo? Estamos en el Evangelio de Juan, vamos al capítulo 14, versículo 27. ¿Qué promesa Jesús te hizo? ¿Ya lo leíste? Dice ahí: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Que dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿De quién es esa paz? ¿De quién es esa paz? De Jesús. Mi paz os dejo. No, así lo dice claramente: la paz os dejo, mi paz os doy. No es cualquier paz. No es la paz que el mundo te ofrece. La paz que el mundo te ofrece es efímera, es un espejismo, es momentánea, dura minutos, se desvanece. Y la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no importando la circunstancia, no importando si perdiste el trabajo, si tienes una enfermedad crónica o terminal, si estás por concluir el tiempo aquí en la tierra, Dios te llena de su paz. Y es una paz con un don permanente. Es una paz con un don permanente. Dice ahí el pasaje: la paz os dejo. Y lo que Dios da, no lo quita. Si la paz es un don, entonces se hace un don que irrevocable. Los dones de Dios, los llamamientos de Dios son irrevocables, que Dios no lo quita. ¿Tienes paz en tu vida?
¿O crees tener paz? ¿Por qué te muerdes las uñas? ¿Por qué se está cayendo el cabello? ¿Por qué siempre estás con esa ansiedad? Con ese chicle que no puedes dejar, con ese cigarro, con esa copa que buscas. Cuando buscas otra cosa que no sea la palabra o que no sea Cristo, estás hundiéndote más y más. Porque el único que tiene el poder de salvarte y de sacarte de esa situación de ansiedad se llama Jesucristo. ¿Y cómo es, pastor? Pues a través de que lo conozcas a través de la palabra. Acabo de platicar con un joven exitoso para el mundo, un joven que ya acabó la escuela y que está en una buena empresa, una de las mejores empresas de México, pero no confía en Dios. Y me dijo, quisiera llegar a tu edad y tener justamente esa paz. Dijo, pero esa paz no se tiene a través de una universidad, no se tiene a través de un trabajo, no se tiene a través del dinero, se tiene a través de una comunión con Cristo. Y empezamos a comparar las vidas. Y por mucho, la frustración caía en este joven. Porque al final dijo, estoy vacío. Aunque tengo un buen trabajo y tengo un buen sueldo, estoy vacío. Pero me cuesta trabajo creer en Dios. Yo estoy orando por ese joven. Y ruego que tenga un encuentro con Cristo en su vida. Porque lo necesita y es urgente para él. No para que le vaya bien en esa empresa o en otra. No para que tenga un buen puesto. No para que tenga el mejor carro. No. Para que tenga salvación. Para que cuando él deje de vivir en esta tierra, tenga un lugar seguro en la eternidad. Y eso me interesa. Y te tiene que interesar a ti. No porque tu hijo esté pequeñito, no porque esté chiquito, no estés orando justamente por eso. Pero estás orando y estás haciendo. Estás orando y estás haciendo. Porque no toda es la responsabilidad de Dios. No toda es la responsabilidad de la iglesia. No toda la responsabilidad es del pastor. Yo también tengo parte en esta responsabilidad. Como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como hombre, como mujer, tengo responsabilidad. Y no importa la edad que estés tú teniendo el día de hoy. Y no me digas que porque eres joven te falta madurez, si tienes a Cristo. No me digas que porque ya eres viejo ya no puedes, tienes a Cristo. Y con Cristo todo es posible. Pero aquí es cuestión de creer. ¿Quieres escuchar otra promesa? Dios da descanso. Dios da descanso. ¿Quién se siente hoy cansado? ¿Quién se siente abrumado? ¿Quién se siente rebasado? Vamos a Mateo, capítulo 11. Y aquí Dios, a través de su Hijo, está haciendo una invitación de amor. Mateo capítulo 11, versículo 28. Vea lo que dice, por favor. Dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué dice ahí? A ver, voy a leerlo. Véelo bien en tu Biblia. Dice, venid a mí todos. ¿Qué es todos? Todos los que estáis trabajados y cargados, ansiosos,
deprimidos, tristes, frustrados, no amados, rechazados. Venid a mí, dice Cristo. Venid a mí, que yo soy, y yo os haré, ¿qué dice ahí? ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? ¿Cuál es la condición para que yo tenga un descanso hoy? No importando mi situación, no importando las circunstancias, no importando mi trabajo, mi escuela, no importando el matrimonio, no importando mi tema con mis hijos. Eso no importa en ese momento porque lo tengo a Él. Dice ahí, venid a mí. Y si tú vienes a Él porque le crees a Él, Él te dará descanso. Un descanso que solamente puede Él darte, no importando si tienes dinero o no tienes dinero, si tienes salud o no tienes salud, si eres joven o viejo, si estás solo o acompañado. Él te dice que te va a dar descanso. Ahí está la promesa. Y si dice Él, venid a mí, implica ¿qué? Creer en Él. Implica creer en Él. Él nos promete descanso. Él nos promete, os haré, ¿qué dice ahí? Descansar. ¿Y solamente me ofrece descanso? ¿Ya leíste bien el pasaje? ¿Solamente me ofrece descanso? ¿Qué me ofrece más? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso nuevamente para vuestras almas. Si yo creo en Él, Él va a cambiar mi corazón. Y Él va a poner un corazón manso y humilde. Y cuando alguien es manso y humilde, tiene mayor bendición en su vida. Porque la humildad, la verdadera humildad, y anótalo en tus apuntes, la verdadera humildad es una dependencia total y absoluta de Dios. Esa es la verdadera humildad. Tú lo buscas en todo momento, no solamente cuando estás en crisis, no cuando estás a punto de divorciarte, no cuando estás a punto de morirte, no, tú lo buscas en todo momento. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, tú buscas siempre a Dios y dependes siempre de Él. Esa es la verdadera humildad. ¿Y la mansedumbre para qué sirve? Anótalo, por favor. La mansedumbre te va a ayudar a ser dócil, trabajable, enseñable, moldeable. Recuerda quién es el alfarero y quién eres tú. Tú eres barro en las manos del alfarero, pero ese barro tiene que ser noble. Tiene que ser suave, tiene que ser manejable. Cuando el barro se endurece, es imposible trabajar en él. Pero fíjense la gracia del Señor, que aunque tú seas un barro duro, de corazón endurecido por el pecado, cuando tú le pides que Él entre a tu vida y tome el control de ella, Él en su gracia y misericordia comienza nuevamente a trabajar sobre ese corazón endurecido, y lo primero es tener un corazón blando y humilde. Es la gran diferencia de depender de Dios. ¿Quién lo cree? Hay un pasaje que me gusta mucho del Salmo 23, dice, aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Quién está contigo? No voltees al que está al lado tuyo. Yo sé que es tu esposo, tu hijo, no. ¿Quién está contigo? ¿Quién va contigo? ¿Quién te consuela? ¿Quién te alienta? ¿Quién te fortalece? ¿Quién te ama? ¿Quién te sustenta? ¿Quién? ¿Quién está contigo? ¿Lo crees? A ver, vamos a ver Mateo 28. Mateo 28. Y seguramente también lo tenías subrayado, pero ya se te olvidó lo que te prometió Jesús. Vamos a leer Mateo 28b. Vamos al versículo 28
al versículo 20 del capítulo 28 de Mateo. B, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Sí lo encontraron o no? A ver, vamos a Mateo 28, versículo 20. Ya olvídense la B para no confundirlos. Cuando yo digo A, es lo primero del versículo. Cuando digo B, es lo segundo del versículo. Cuando digo C, es lo tercero del versículo. Pero para no confundirlos, en Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la condición para que esté Jesús todos los días hasta el fin del mundo? Nuevamente, ¿cuál es la condición? Que le crea. ¿Y por qué necesito la fe? Para guardar lo que Él ya me enseñó. Si yo no guardo lo que Él ya me enseñó, ¿cómo voy a enseñar algo que no creo? Y lo puedes enseñar, pero no va a tener la misma importancia ni autoridad. Cuando tú enseñas algo que vives, Dios te embiste de autoridad y la gente lo cree. Cuando alguien te dice que es de una determinada forma y tú ves otra, ¿qué piensas? Este cuate es un charlatán, es un mentiroso, es un falso. ¿Cierto o falso? ¿Y le crees? ¿Y le sigues? ¿Verdad que no? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? Como quien tiene autoridad. Según la Escritura dice, como quien tiene autoridad. Imagínense, por eso María no podía separarse de sus pies cuando Jesús hablaba. Cuando tú logras escuchar la voz de Dios y estás leyendo y pasas horas leyendo la palabra y meditándola y escudriñando, se te va el tiempo. Y le pides al Señor, dame más, dame más. Quiero más de ti, Señor. Quiero más ese amor para dártelo a ti, esa obediencia para dártelo a ti, ese compromiso para dártelo a ti. Quiero más de ti, Señor. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? De acuerdo a sus promesas, ¿qué va a hacer Dios? A ver, vamos a la primera carta de Juan. Hay otra promesa ahí. Yo le pido que me dé más sabiduría, que me dé mayor capacidad, mayor entendimiento, que me dé mayor retención de su palabra. Primera de Juan, capítulo 5, que seguramente también lo tiene subrayado, versículo 14. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice ahí? Él lo hace. Pero tienes que pedir las cosas conforme a su voluntad. Pastor, tengo tiempo orando por un chico grande. Porque a lo mejor por eso estás orando mal. ¿Por qué chico? Y tú ya eres grande. No. Porque a lo mejor no es el tiempo. Porque el tiempo que estás viviendo es, termina la escuela. Honra a tus padres, haciendo un buen trabajo en la escuela. Después de que hayas terminado, ya que te has recibido, ponte a trabajar. ¿O que con puro amor se sostiene un matrimonio? Sí, con el amor de Cristo. Pero el amor de Cristo te dice que tienes que trabajar, porque dice que el que quiere comer tiene que trabajar. Si no es nada más decir, ay, es que ya me llegó el amor. Ah, y también te llegó la responsabilidad. Y también te llegó el compromiso. Ay, ¿a poco va? Pues claro. ¿O qué? ¿Solito viene eso? No. Pero aquí dice, su palabra dice, cambié. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo que tú le estás pidiendo está dentro de su voluntad. Y la pregunta que tendrías que hacerte, ¿conozco la voluntad de Dios? Es que estoy orando por un trabajo diferente.
Y yo pues pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por qué el trabajo que tú tienes ahorita no es suficiente? Es que hay mucho trabajo, pastor. Hay que levantarse temprano, cubrir un horario, dar resultados trimestrales, semestrales, anuales. Es mucho trabajo, pastor. ¿Y qué quieres? ¿Nada más cobrar y sin hacer nada o cómo? ¿Es así? ¿Es así? Quiero ganar como doctor sin estudiar medicina. Uy, qué padre. Quiero predicar la palabra sin que eso conlleve a ponerte a estudiar la palabra. Y a estudiarla bien. Y a meterte realmente a profundizar en ella. ¿O qué vas a hablar? Porque alguien dijo, híjole, si no va bien en la escuela, me voy de pastor. ¡Ah! Hasta esto tú menosprecias las cosas de Dios. Aguas, cuidado. Y es un honor, quiero que sepan. Un honor. Es un privilegio. Porque hoy mi patrón es Dios. Mi jefe es Dios. Mi amo es Dios. Mi dueño es Dios. Y a Él yo le sirvo. A ti que tú le sirves siempre te veo enojado, de malas, descontento, frustrado. Y yo al que le sirvo me tiene, mira. Amén. ¿A quién le sirves? ¿A quién le sirves? ¿De quién dependes? Es la gran diferencia de creer o no creer. Y yo quiero creer hoy y siempre en sus promesas. ¿Quién escuchaba una promesa más? ¿Sí? Amén, muy bien. Vamos entonces a Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7, 25. La promesa, después de leer el versículo, se las voy a decir. Hebreos 7, 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, pidiendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Que Él intercede por mí en todo momento. Él está orando por mí en todo momento. Aquí lo dice al final del versículo, dice siempre para interceder por ellos. ¿Por quiénes? Por los que se acercan a Dios, por los que creen en Dios. Y gracias porque Él intercede por mí en todo momento. Y eso para mí es una bendición. Y es una promesa cumplida. Porque en todo momento yo necesito que Él interceda por mí. Porque soy un hombre, soy una persona que todavía no tengo la perfección hasta que Dios sea glorificado. Y mientras estoy batallando con muchas cosas, y yo le pido, Señor, intercede por mí, ora por mí, a tu Padre Celestial. Y fíjense qué hermoso es cuando tú permites cómo es que Él intercede por ti. Miren, vamos a Juan, nuevamente el Evangelio de Juan, capítulo 17, y vamos a ver algunas cosas que Jesús le pidió al Padre por nosotros, por su iglesia. Y por eso es importante leer la palabra, porque la palabra es verdad y la palabra es luz. Y es lumbrera a mi camino y lámpara a mis pies. ¿Quién lo cree? Amén. Ay, los veo casi dormidos, pero bueno, yo estoy orando para que les quite espíritu de sueño en este momento. Vean lo que dice el versículo 9, capítulo 17, versículo 9. ¿Qué es lo que rogó Jesús al Padre por su iglesia, por ti y por mí? Dice aquí, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Quién lo dijo? Cristo. Él no ruega por el mundo, sino por ellos. ¿Quiénes? Hay que leer. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí la pregunta es, ¿todo el mundo es de Dios? ¿Todos los que habitan en el mundo son de Dios? ¿Todos son hijos de Dios? Bueno, de acuerdo a las Escrituras dice que Él no ruega por todo el mundo, sino por aquellos que Dios le dio.
Y para que tú hayas llegado a Cristo, forzosamente el Padre fue por ti y te llevó a Él. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Si tú me acompañas al capítulo 6 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, dice ahí, ninguno puede venir a mí. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Para los que tenemos una Biblia que tiene color rojo, ¿no? Si tu Biblia tiene color rojo ahí en este versículo, es que Cristo está hablando. ¿Sí? Entonces aquí dice Cristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si tú llegaste a Cristo, si yo llegué a Cristo, es porque Dios fue a mí y me trajo a Él. Aquí está claro. Aquí está más que claro. Y si yo regreso nuevamente al capítulo 17, dice, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿De quién eres? ¿De quién eres? Pues eres de Dios, eres de Cristo, ¿no? Versículo 15 del mismo capítulo de Juan, capítulo 17, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué está intercediendo Jesús hoy por nosotros? ¿Qué está intercediendo? ¿Qué está orando hoy Jesús por nosotros? Que Dios no me saque del mundo, sino que me guarde ¿de qué? Del mal. Una protección continua y permanente. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad para yo poder disfrutar de esta promesa? ¿O no hay que hacer nada? ¿Y solamente recibir protección? ¿Es así? Tú llegas a cualquier restaurante y la idea es comer ahí. ¿Y quién va a pagar? No, si ya comiste bien rico y hasta pediste doble, ¿se paga? ¿Dragón? ¿No? O sea, sí tenemos que aprender esa parte. ¿Cuál es mi responsabilidad? El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Él me va a guardar del mal mientras mis acciones lo glorifiquen a Él. Dios, voy a hacer otra pregunta, ¿Dios manda enfermedad? ¿Dios manda a la cárcel? ¿Dios manda asesinos, violadores? ¿Dios los manda? Ahí contestan, no, porque Dios es un Dios ¿de qué? De amor. ¿Sí? Mis acciones me van a llevar a la cárcel, mis acciones me van a llevar al hospital, mis acciones me van a llevar que yo esté viviendo en miedos y temores, pero que son mis acciones. Si yo de repente soy de mecha corta, voy a poner el ejemplo, soy de mecha corta, voy manejando y alguien se me cruzó una piedra en el camino, y no es canción, ¿no? Y de repente bajo el cristal y le digo todo lo bonito que es, ¿no? ¿A quién me expongo? A que la otra persona se baje, saque un arma y solamente 3 tiros. Solamente 3 tiros. Y voy a llegar con Dios, Señor, no que tú me vas a proteger. ¿Es así? ¿Es así? ¡No! ¿Quién provocó al diablo? No, hay que tener mucho cuidado. Oye, te veo medio amarillo. Sí, pastor, es que estoy enfermo. ¿Qué te pasó? Pues sí, tengo anemia. ¿Estás comiendo a tus horas? No, es que el trabajo, la escuela. Usted sabe, uno que es responsable. Sí, pero te estás lastimando. ¿Y sabes lo que conlleva eso? A que te venga una situación peor. Y no vayas a llegar con Dios, es que yo era bien responsable, Dios, yo era bien aplicado. No. Tú descuidaste el cuerpo donde yo moraba y lo dejaste enfermar. Tú decidiste. ¿Estamos entendiendo? No es Dios, eres tú. Dios es amor. Y si tú te esfuerzas por hacer las cosas bien delante de Dios, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Esa es la gran diferencia hoy en día.
Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Siempre, en todo momento. Uno más. Digo, no vamos a acabar, son muchas promesas. Aquí va a ser tarea para que ustedes las busquen y las vivan y las crean. Una más. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué prometió Jesús? ¿Qué prometió Jesús? A ver, vamos a Hechos 1:8, dice ahí, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde debo ser testigo? En Metepec, en el Estado de México y en toda la República. Hay que entenderlo de esta manera, empezando por tu casa, ahí soy testigo. Por tu trabajo, por tu escuela, ahí soy testigo. No tienes que irte a Jerusalén y a Samaria. A veces somos tan literales. Es que me dijo que tengo que ser testigo. ¿A dónde? Voy a Jerusalén. Ay. Quiere decir que aquí donde tú estás habitando, sé testigo de él. Pero aquí, ¿cuál es la promesa? ¿Y recibirás qué? Poder. ¿Qué recibiste? Fíjense bien. ¿Qué recibiste? ¿O ya lo recibiste? ¿Ya lo recibiste? ¿Qué recibimos? ¿Sabes qué recibimos? La tercera persona de la divinidad. Eso fue lo que tú y yo recibimos. No un poder. Recibimos a la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué quiere decir quién? ¿Quién es? Dios. Dios en el Espíritu Santo. Recibiste a la fuente del poder. Y es el que te acompaña todos los días de tu vida. El que suministra todo el poder necesario para que tú sigas corriendo, saltando, derribando todo aquel obstáculo que se presente frente a ti. ¿O hay algo más grande que no sea Dios? ¿O hay algo más grande que Dios? ¿Todo lo puede? ¿O todo lo puedo? ¿En Cristo qué? Me fortalece. ¿Saben lo que significa ese versículo? Anótalo, por favor. Porque mucha gente piensa que ese es un versículo místico, que no hay que hacer nada más que repetirlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Sí, pero eso no quiere decir que no tengo que hacer nada. Lo que dice Pablo justamente a Filipenses, dice, yo ya te di los recursos necesarios para que tú seas victorioso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Usa los recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? Las armas poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas armas poderosas? El perdón, el amor, la paciencia, la misericordia, la oración, el testimonio, la palabra, la predicación. Son armas poderosas. Son los recursos que ya Dios te dijo para que seas ¿qué? Victorioso. No fracasado. ¿Cómo llegaste el día de hoy? ¿Y cómo espero que tú salgas? Llegaste vacío y te vas lleno. Llegas vacío y Dios te manda lleno. Pero esto te sirvió hoy. ¿Y qué pasa mañana, pastor? Te pones a leer y a meditar la palabra otra vez. Y pasado, lo mismo. Tienes que llenar. Si fuéramos tan obedientes para llenar nuestro espíritu, nuestro corazón, cuando tú le pones al celular batería, ¿cada cuándo le pones batería al celular? ¿Cada semana, cada mes, cada cuándo? Miren, los jóvenes se echan a perder tan rápido los teléfonos celulares porque ni siquiera han cargado al 100, ya no hacen y los desconectan. Y otra vez lo conectan y los conectan. Eso no es así. Tú desconectas un aparato cuando ya está al 100% lleno. Yo no soy ingeniero, pero se supone que la gente que conoce de eso es que si estás quitándole a cada rato al teléfono la energía, vas a lastimar la batería. Claro, como la paga tu papá, no pasa nada. Obvio, ¿no? Pa, ya se me acabó tu batería. Sí, ¿cuánto cuesta? 5,000 pesos. ¿Cuál quieres? ¿De qué color? No, amados, tenemos que ser responsables.
Y si hoy tengo poder es porque realmente el Espíritu Santo mora en mi vida. Y tengo el poder para realmente sortear la vida de una manera de victoria. Hoy puedo ser un buen estudiante a través del Señor. Puedo ser un buen empleado a través del Señor. Puedo ser un buen gerente, un buen empresario a través del Señor. Puedo ser un buen esposo a través del Señor. Porque Él me da el poder. Porque Él ya me dio los recursos. Nada más es cuestión de aplicarlos. ¿Quién lo cree? Sí, por eso me gusta el cristianismo. Alguien me dijo, es que es una religión. Digo, sí es una religión porque es una religión verdadera. ¿Por qué? Porque esta religión te hace que te parezcas a Cristo. Si una religión no te lleva a parecerte a Cristo, es una religión falsa. ¿Qué es el cristianismo? ¿Es verdad o es mentira? Yo digo que es verdad. No es usted, yo digo que es verdad. Porque le pueden preguntar a mi esposita, le pueden preguntar a mi princesa, a mi yerno querido, ¿no? ¿Quién era antes? ¿Y quién soy? Y todavía Dios no termina conmigo. Pero si no hubiera sido Dios en mi vida, ni tuviera esposita, ni tuviera hija, ni yerno. Es todo bien importante esto. Todo está justamente en su momento, en su tiempo, pero en el Señor, amados. Y si yo aprendo a depender de Dios en todo momento, las cosas van a cambiar completamente en tu vida. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Por eso creo que el testimonio es un arma de Dios, porque cuando los hijos comienzan a ver un cambio genuino, no aparente, no por un tiempo, genuino, permanente, el hijo lo que va a decir, perdón, me equivoqué, tienes razón, pa, ahí voy a estar contigo. Porque sí es cierto, verte a ti, pa, no inventes. O ver a ti, a mi mamá, sí, creo que sí. Solamente sabía que Dios lo podía hacer todo. Ni psicólogos, ni consejeros, ni abogados, nada. Cristo hizo su trabajo y lo está haciendo en cada uno de nosotros. Y hoy, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ves? Hasta como que te ves más joven. ¿Algo sucedió? Bueno, la mayoría. Yo creo que Dios no envió el poder, Él envió una persona a nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Y si tú realmente pones atención en esa persona que es Dios en tu vida, lo tienes todo. Si hoy tenemos una vida con muchas situaciones difíciles, por un lado tengo que entender que mi vida va a estar aparejada con conflictos y problemas y crisis, pero sé que es parte de mi crecimiento espiritual. Pero si esos crisis, esos problemas los estoy generando yo, siendo cristiano, ten cuidado entonces lo que está pasando en tu vida. ¿Dónde está tu fe? Yo no puedo culpar a Dios de todo lo que me está pasando. Y es más, Dios no tiene culpa de nada, al contrario. Yo le agradezco a Dios que haya tenido misericordia de haberme visto a pesar de donde yo me encontraba. Y yo no tenía nada que ofrecerle a Dios. ¿Tú sí? ¿Qué le podemos ofrecer a Dios que no tenga Él? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué le puedes dar a Dios que Él no tenga? ¿Te has puesto a pensar en eso? Nada. Por eso es gracia. Por su gracia somos salvos, por medio de la fe en Él. Esa es la gran diferencia hoy en día. Es que no puedo, es que no tengo, es que me falta. La gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hoy me alegro por ser tan débil, porque entre más débil lo busco más a Él y se perfecciona más su poder en mí y en ti. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Es un tiempo de que tú reflexiones lo que tú escuchaste el día de hoy. Te pido que cierres tus ojos. Si vienes acompañado, toma hoy a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, toma de la mano o abrácense. Hoy Dios ha prometido
a través de su Hijo de estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Él te prometió vida eterna. Él te prometió perdonarte todos tus pecados. Él prometió darte paz, gozo, esperanza. Él te prometió un lugar con Él en la eternidad. Él te prometió proveerte en todo aquello que tú necesitas. Él te prometió amarte siempre y nunca te va a fallar, porque es Dios. Tan solo hoy te pido que te refugies en Él siempre. Hoy te pido que tú le creas a Él, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti, porque Él es nuestro Padre y tú eres su hijo. No hay razón por no amarlo y por no creerle, al contrario. Él todo lo hizo por ti, para ti y en ti. Tan solo créele, ámale, obedécelo. Él hará, Él proveerá. No importa lo que estés pasando el día de hoy, el diablo, su función, su propósito es sembrarte dudas, temores, miedos. Pero Dios te dice que teniéndolo a Él, ¿quién contra ti? Si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es un momento importante en tu vida el día de hoy. Tal vez sea el último día que Dios esté dando la oportunidad para tú entregarte a Él. No te resistas. No te resistas más. Dobla rodilla y reconoce que lo necesitas a Él todos los días de tu vida. Tal vez mañana no esté papá. Tal vez mañana ya no esté mamá. O ya no esté tu esposo, tu esposa o algún hijo. Pero a Él lo tendrás todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Él es la fuente de amor. Él es la fuente de misericordia. Es la fuente de provisión. Es la fuente de salvación. Sin Él no tenemos nada. Sin Él somos unos pobres desventurados, ciegos, muertos. Teniéndolo a Él lo tenemos todo, amados. Tan solo créele, tan solo cree. Porque el que cree todo le es posible. Es lo que dice la palabra. Padre mío, Señor, gracias por lo que hoy hablaste, gracias por tus promesas. Yo sé que no fueron todas, pero gracias por lo que tú hoy hablaste. Tal vez mi vida no es la mejor en este momento, tal vez mi relación en este momento contigo no es la mejor, pero hoy necesito, hoy quiero, anhelo que tú obres en mi vida, me ayudes a que mi fe crezca. Necesito tener un encuentro contigo. Te ruego, Señor, que te manifiestes con poder en mi vida y que mi fe realmente, Señor, sea activada de una manera tal que me permita hacer las cosas que a ti te agraden. Quita de mí todo estorbo, quita esas malas personas, quita de mí, Señor, esos grupos, quítame de mí, Señor, aquellos instrumentos que hoy me están alejando de ti y me tienen completamente distraído. Ponme personas que te amen a ti para que me enseñen cómo amarte. Ponme personas en mi vida que dependan de ti para yo depender de igual manera a ti, Señor. Pon personas que te busquen para buscarte a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu gracia, que sin merecer nada me lo has dado todo. Me has dado a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y Señor en mi vida. Gracias por esta palabra, gracias por lo que hoy permitiste que pasara, que hoy viviera, que experimentara. Bendice, Señor, a cada corazón, bendice a cada familia, bendice a cada matrimonio. Haznos sensibles a ti, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.